Hello, hello, hello. Buenos días, emocionados de nuestro primer episodio de HR Trends. Hoy estamos cortando cinta de inauguración. En estos encuentros conversaremos con profesionales que durante sus exitosas carreras se han convertido en líderes. Para poder ser líderes deben tener un equipo. ¿Y quiénes conforman estos equipos? Bueno, personas como tú y yo, que somos el recurso más importante de todas las organizaciones. Nuestro tópico de hoy: más allá del currículum, las habilidades blandas son el alma en una era de inteligencia artificial. Mi nombre es Virce y queremos hoy empezar con el pensamiento del día. Producción, ¿nos ayudas, por favor? Sí, este pensamiento lo conseguimos por medio de este Chief Human Resources Officer, Laszlo Bock, que dice: las habilidades blandas son el verdadero diferenciador en un mundo donde la tecnología puede replicar cualquier habilidad técnica. Invertir en descubrir y desarrollar estas competencias es la clave para el éxito. Así es que con esta frase quisiera introducir a mis invitados superestrellas del día de hoy. Jaime Blanco, que es experto en seguridad y liderazgo digital, VP de estrategia de Cyber 360. Muchas gracias por acompañarnos, Jaime. Buenos días, Virsi. Gracias por la invitación. Súper. Y a mi izquierda me encuentro con Roberto Melo, ingeniero de Scale-Ups, emprendedor serial, Lleida en transformación digital y dinamizador de ecosistemas de emprendimiento. Gracias, Roberto. Sí, gracias. Agradecido por estar acá contigo en día inaugural. Y nada, qué interesante el quote que nos acabas de contar. Seguro va a ser un episodio muy interesante. Súper. Muchas gracias. Bueno, ¿qué vamos a hablar hoy? De las habilidades blandas. Las habilidades blandas conocidas como competencias interpersonales, lo que es la capacidad de la comunicación, la empatía, el trabajo en equipo. Entonces quisiera iniciar con la primera pregunta. Por supuesto, ¿qué son las habilidades blandas y por qué son importantes en el entorno laboral? ¿Qué te parece esto, Jaime? ¿Cómo nos puedes ayudar? Claro que sí. Las habilidades blandas son esas actitudes personales que nos ayudan realmente a tener una mejor eficacia, efectividad en la empresa. Puedo mencionar la empatía, por ejemplo, la comunicación efectiva, puedo mencionar un poco de poder tener las habilidades de liderazgo, etcétera. ¿Y por qué nos ayudan? Bueno, porque en un entorno cambiante, en donde realmente exponenciado por la tecnología, inteligencia artificial, etcétera, nosotros nos tenemos que adaptar y esas son las habilidades que necesitamos para vivir en este mundo en donde realmente necesitamos flexibilidad. Claro que sí, o sea que siempre es importante cómo mejoran esta comunicación, cómo nos adaptamos al cambio. Roberto, ¿puedes opinar sobre este punto? Sí, sabes que a mí me viene a la mente, mire, sí, esta película que se llama Intensamente, ¿verdad? No sé si ustedes la vieron, pero son todos estos emociones que tú tienes. Las habilidades blandas para mí se parecen a eso, ¿verdad? Se parecen a esa cosa que complementa tu habilidad técnica y la lleva más allá. Eso es lo que te da un valor, digamos, profundo de lo que tú eres como profesional. Y muchas veces, yo diría, hay un dicho que dice que a veces la actitud supera el conocimiento técnico. Entonces, todas estas habilidades blandas tienen que ver con la personalidad de la persona, con lo que hace. Y yo creo que es lo que te lleva al siguiente nivel. Y se parece bastante a esas emociones que tú tienes un poco y lo que te lleva al siguiente nivel. Cuando hablas de esta película de Inside Out, es que al verla me recuerda lo que es el trabajo en equipo, como todas estas emociones a la vez se las juntamos para poder ser entonces esta persona que somos, ¿no? Sí. Mira que algo que es súper interesante de ese tema es las habilidades como el liderazgo, las habilidades como la creatividad. O sea, cuando tú tienes a un colaborador que llega, a lo mejor puede ser el colaborador que tiene todo el conocimiento técnico, o sea, PhD, etcétera, etcétera, pero si no tiene estos complementos, que son lo que hacen, digamos, el 50% de que tú eres tan exitoso, entonces te haría falta algo. Entonces, por eso es que son tan importantes. Así es. Siempre es crucial y primordial lo que todo te lleva a esta comunicación y todo principalmente te puede ayudar en tu experiencia laboral. Entonces, hablando también de las limitaciones que trae un currículum tradicional, ¿cuáles son las que ustedes creen que son estas limitaciones de un currículum tradicional que se utilizan para evaluar estas habilidades blandas? Mira, lo que pasa es que el papel lo aguanta todo, dice el grandioso dicho.
Y a veces tú ves un currículum que tiene mucha información técnica, pero estas habilidades blandas, ¿cómo tú las mides? ¿Cómo tú sabes que la persona tiene una habilidad en particular o no? Entonces yo creo que la limitación de los currículums actuales, por lo menos los que uno recibe en papel o electrónico o en Word, son bellísimos, pero es como que el papel lo aguanta todo. O sea, tú puedes poner mucha información técnica, pero sabes poco de la persona con sus habilidades blandas. Así que creo que la limitación del papel ahorita se limita un poco a lo que tienes ahí en su contenido, muy poca información de lo que es más allá, diríamos el 50%, el otro 50% que hablamos antes, eso no está ahí en el papel. ¿Crees tú, Jaime, que eso es como que falta evidencia concreta en estos documentos? Sí, claro que sí. Como decía Roberto, realmente es un papel en donde tú puedes poner lo que sea. Y usualmente también desde el punto de vista, yo he entrevistado a miles de personas durante toda mi vida y en el currículum tú ves certificaciones, capacidades técnicas, experiencia, y eso es lo que usualmente refleja y pareciera que se le da mucho más relevancia. Sin embargo, esas capacidades de poder hablar bien, de poder ser un estudiante eterno, de poder ser creativo, etcétera, eso no está reflejado allí ni lo puedes medir, aún más cuando el currículum realmente pareciera que está basado en logros, ¿no? Claro. En qué tú lograste en tu vida a través de tus certificaciones, etcétera. Entonces, definitivamente, en un papel juega a veces o a favor o en contra, porque puede decir mucho y si te lo crees, entonces lo contratas a la persona por una serie de capacidades técnicas, pero a lo mejor la persona es, tú sabes, encerrado en sí mismo, y entonces es muy brillante, pero no tiene habilidades de comunicación. O al revés, pues es una persona súper creativa, súper comunicativa, que a lo mejor técnicamente no ha tenido tanta experiencia, pero tiene un potencial enorme. Claro, entonces estás siempre enfocado en las experiencias y en la educación, más que no puedes capturar lo que son estas habilidades que puede tener la persona que trae consigo. Correcto. Entonces, este contexto, estas experiencias adquiridas, no es fácil de plasmarla en un currículum tradicional. Yo digo que no es fácil, y pienso que ahora seguramente abordaremos estos temas, pero la tecnología ahora es una herramienta para poder medir estas habilidades, porque algo que es estático, que es un currículum o tu perfil en LinkedIn, realmente reflejan eso, pues tus logros académicos, tus certificaciones, tus capacidades, tu experiencia, a lo largo que hoy en día se le da mucha relevancia, pero ¿cómo tú sabes que la persona se comunica bien o cómo sabes que la persona realmente sociablemente tiene ciertas habilidades para no ser una especie de ratón de biblioteca, pues, y solamente estar encerrado en su mundo, con lo cual va a ser difícil, ¿no? Porque en todo, hoy en día creo que en cada puesto que existe, no importa en qué nivel estás, necesitas ciertas habilidades para poder que la empresa realmente crezca. Correcto. ¿Qué crees, Roberto? Mira, desde lo que puede ser interesante, y a lo mejor vamos a abordar algo de esto, es cómo tú puedes medir algunas de estas habilidades quizás utilizando nuevas tecnologías, Claro o sí. cómo tú puedes revisar tu entorno y conversar con diferentes personas para poder capturar. Y posiblemente eso es lo que diferencia a una persona en el mundo tecnológico, todo este set de habilidades blandas, pero desde la perspectiva de capturar eso, yo digo que quizás la tecnología ahora permite capturar el tipo de iceberg de algunas de estas habilidades y plasmarlos de manera que tú puedas entender mejor, y ya sea mediante entrevistas, ya sea mediante evaluaciones de ciertos, lo que equivaldría a las pruebas psicométricas. Quizás la inteligencia artificial podría permitir capturar algunas de esas experiencias mediante un set de preguntas dirigidas que te ayuden a capturar algunas. Pero sin duda, ese set de experiencias es lo que hace la diferencia en una época de la tecnología, en una época técnica, en una época donde yo diría también que la inteligencia artificial posiblemente reemplace o ayude a capturar la mayoría de las habilidades técnicas que conocemos hoy, ¿no? Ya que ambos me están hablando de la tecnología, ¿qué ustedes sienten que son estas tecnologías emergentes que están siendo utilizadas para descubrir estas habilidades blandas? Claro que sí, yo voy a poner un ejemplo básico que hicimos hace unos días. Yo, básico, en la mínima expresión, hicimos hace unos días este ejercicio. El CFO, el director financiero de nuestra empresa, nos pidió un ejercicio de grabar en video, muy sencillo, y tecnologías que permiten grabarte en video, en donde hay interacciones híbridas, ¿no? Tú grabas, en este caso nos pidieron hablar un poco de las proyecciones para el trimestre 3, ¿no? Que viene. Entonces, en estas interacciones híbridas, tú grabas
y las personas reciben la información y permiten interactuar y comentar los que miran el video en minutos específicos y empiezas una conversación interesante. Y eso demostró varias cosas que me parecen valiosas. Número uno, para grabar el video, por lo menos en mi caso, yo me preparé. Número dos, me pareció poder recibir, ¿qué pasa? Cuando uno conversa o está en una reunión, tiende a interrumpir o tiende a responder. Uno responde no para entender, o sea, escucha no para entender, sino para responder. Claro. Usualmente. Entonces, en el video tú escuchas y te da oportunidad de no contradecir a la otra persona, no ya tener una opinión preformada. Entonces, eso es su mínima expresión. Si nos vamos a cosas muy de hoy, por ejemplo, el análisis de sentimiento, cómo tú puedes interactuar con un chatbot, por ejemplo, poder medir cómo está el sentimiento de las personas, las percepciones de la empresa, etcétera. Y en estos días conversaba con la directora de recursos humanos de un grupo económico aquí importante, que es cliente mío en Panamá, y nos decía, bueno, nosotros para poder realmente hacer que la empresa sea más competitiva necesitamos hacer un gap análisis, es decir, un análisis de competencia. Tú estás aquí hoy como colaborador, pero debes estar acá, y cómo va a ser tu plan de carrera en función de esas habilidades, ¿no? Ahora, fue un poco manual, pero si tú tomas inteligencia artificial que permite realmente procesar datos en grandes cantidades y vas mucho más allá y haces entrevistas con inteligencia artificial generativa que te permite esas interacciones habladas o por escritas, conversacionales, tú tienes herramientas muy poderosas para poder procesar datos, sentir el sentimiento, analizar información de los colaboradores, de su comportamiento, de su capacidad de expresarse. Entonces yo creo que hoy en día las herramientas que hay van a permitir exponenciar a los equipos que gestionan el talento en las empresas y sobre todo para subir la competitividad de las empresas. Al principio entonces teníamos lo que eran evaluaciones psicométricas. Ahora me estás hablando que hay entrevistas automatizadas y análisis de los videos, estos que mencionaste al principio. ¿Qué piensas, Roberto, que otras tecnologías emergentes nos pueden ayudar aquí en esta? Mira, como decía Jaime, la inteligencia artificial está creando una nueva dimensión de evaluar datos rápidamente. Entonces, el otro día, por ejemplo, en la investigación que nosotros estamos haciendo dentro de MyHR, estábamos evaluando crear modelos generativos para evaluar ciertas competencias. Y por supuesto, era súper interesante porque podíamos comenzar a hacer un set de entrevistas para entonces, dentro del set de las entrevistas, hacer preguntas específicas dirigidas, y estas preguntas específicas dirigidas que fueran calificando al candidato en ciertas habilidades. Entonces era fascinante, hicimos un modelo preliminar, por supuesto todavía bastante manual, pero el modelo arrojaba, por ejemplo, lo equivalente a una prueba psicométrica de cualquier cosa. Tú le podías decir al modelo psicométrico, bueno, vamos a hacer una serie de preguntas dirigidas para evaluar el liderazgo. Y entonces la inteligencia artificial generativa hacía las preguntas y podías hablar. Y entonces cuando contestabas, él generaba un score en base a la conversación que tuvo con la persona. Era fascinante, en verdad. Entonces, yo creo que este es el tipo de iceberg de las posibilidades que tú puedas hacer en el futuro sobre eso específicamente. Es la puntita del iceberg de lo que pudieses ir creando, de cómo evaluar un candidato ahora con una herramienta generativa que procesa datos mucho más rápido. Y como decía Jaime, también cosas fascinantes como evaluar en un video la reacción de la persona a ciertas preguntas, o sea que no solamente lo hablado, sino más allá de lo hablado, su acción, etcétera, etcétera. Eso complementaría muchísimo. Así que yo diría que hay un potencial enorme del uso de la tecnología en poder evaluar algunas de estas cosas, pero al mismo tiempo yo diría que esa tecnología es una herramienta para hacerlo. Entonces, ¿quiénes van a hacer esto? Los que sepan usar la herramienta. Entonces hay un dicho súper chévere que a mí me encanta. Hay gente que dice que, oye, la inteligencia artificial va a reemplazar a la gente. No, yo no creo que va a reemplazar a nadie. Los que van a terminar siendo reemplazados o los colaboradores que van a ser reemplazados por los colaboradores que sepan usar inteligencia artificial y no por la inteligencia artificial en sí. Así que yo creo que también el conocimiento de cómo utilizar la herramienta para generar o exponenciar tu capacidad para hacer cosas, eso también va a ser importante. Entonces, este análisis del Big Data, de los grandes volúmenes de datos que recibimos, puede identificar entonces los patrones relacionados con estas habilidades blancas. Yo creo que todavía no estamos completamente ahí, porque de nuevo, las habilidades blancas son
más allá que un tema técnico que es súper fácil de medir, es un tema, digamos, mucho más complejo, pero como cualquier prueba psicométrica, por ejemplo, la prueba psicométrica realmente es una aproximación de la medida de alguna habilidad. Entonces, por supuesto, un modelo matemático pudiese aproximar. Pero de todas maneras, yo creo que lo que estas herramientas hacen en la evaluación de la gente, de sus habilidades blandas, es quizás poder seleccionar más rápido cuáles son los mejores candidatos y luego, por supuesto, poder dedicarle más tiempo a esos candidatos en particular. Súper, entonces tenemos herramientas de monitoreo de estas interacciones y colaboración para identificar entonces el liderazgo y el trabajo en equipo con estas nuevas tecnologías emergentes que han surgido. Yo creo que sí, no sé qué dice Jaime, entonces un poco de que o sea, todavía no estamos 100% ahí, pero sin duda estamos al principio de las posibilidades. Es como un mix híbrido. Por supuesto, yo diría una herramienta que te permite organizar la información mejor para que entonces tú pudieses dedicarle más tiempo a evaluar un candidato en particular sobre una habilidad. Pero es como un proceso para hacer un descubrimiento de qué habilidades tiene esta persona y poder entender más rápido que esta persona trae estas habilidades, más allá de que su currículum en papel. Pero entonces es para tener más tiempo para descubrir a la persona luego que identificas que tiene ese potencial. Sí, yo creo que estamos como en el comienzo de la ola, ¿no? En tema de gestión de talento, realmente las tecnologías, hay muchas tecnologías emergentes y es una enorme oportunidad, pienso yo, para esos líderes que están gestionando hoy en día recursos humanos, talento, poder tener herramientas para poder tener unas aproximaciones mucho más precisas que las herramientas manuales o las herramientas un poco automatizadas que existían. Y sobre todo la capacidad de poder procesar información mucho más rápido en cantidades, conocer por ejemplo, al candidato por sus expresiones faciales. Eso es algo que normalmente es muy subjetivo porque uno lo hace en una entrevista o el body language, como dice el lenguaje corporal, claro, etcétera. Eso es posible hoy en día a través de modelos matemáticos mucho más rápidos, procesados mucho más rápidos que lo que se hacía en el pasado. Bueno, continuamos entonces con nuestro tema de habilidades blandas y estábamos hablando de las tecnologías emergentes que están siendo utilizadas para descubrir estas habilidades blandas en los colaboradores. ¿No decía Jaime? Sí, yo un poco lo que comentaba es que si yo estuviera, digamos, en los zapatos de un líder del área de talento, de gestión de talento, trataría de abordar el tema usando tecnologías nuevas. Yo daba un ejemplo hace un rato de que, por ejemplo, una directora de recursos humanos hace un gap análisis y lo que ella me contaba era que de 3.000 personas, ella tuvo que tomar algunas decisiones de quiénes realmente estaban dentro de la curva de rendimiento en capacidades técnicas y en actitudes y habilidades blandas. Pero eso le tomó un año. Entonces, yo creo firmemente de que eso lo puedes lograr en mucho menos tiempo si tienes herramientas tecnológicas que permitan procesar datos mucho más rápido. Por supuesto que sí. Mira, un poco sobre lo que Maya Echar hace investigación, etcétera, etcétera, y qué interesante el video que presentaron hace un minuto, y yo siendo parte del equipo de visión de lo que estamos haciendo en Maya Echar, hay un par de cosas que yo quisiera abordar. Primero es los sesgos. O sea, normalmente, otro tema que tiene el humano es que a veces si el currículum estaba feo o no cumplía con lo que tú automáticamente creas un sesgo. A veces la foto te crea un sesgo, es interesante. Entonces, una de las cosas que puede hacer la inteligencia artificial es que elimina ese sesgo. O sea, si tú realmente estás mirando un modelo de un tipo de candidato, si el currículum vino feo, bonito, en cierto formato, ese sesgo no existe. Hablando de sesgos, me recuerdas hace mucho tiempo atrás cuando yo hacía estas entrevistas que venían los currículos en papel, venían con olor a cigarrillo o venían con un olor a un perfume. Entonces esto ya me daba cierta sensación automáticamente te crea un sesgo. Entonces, sí. pero eso tienes toda la razón. Yo no he visto ningunos currículums tantos en papel, pero tienes toda la razón. Hace un tiempo atrás te llegaba el currículum y el currículum, yo no sé si la gente le ponía el perfume o qué, pero es sumamente cómico. Entonces eso te crea automáticamente un sesgo. O sea, no importa que es el ser humano por su capacidad automáticamente crea una barrera o lo que tú pienses de eso, bueno o malo. Entonces eso puede afectar la decisión y a lo mejor era un candidato espectacular, pero tú lo descartaste. Los mismos que también, por ejemplo, el tema de inclusión, hombres, mujeres, discapacidades, o sea, todo ese tema es algo donde cuando tú haces un modelo estás comparando un modelo contra un puesto. Entonces eliminas ese sesgo en la evaluación preliminar.
Y la otra cosa importante del proceso es, y creo que Jaime lo abordó un poco, si hemos hablado con gente de recursos humanos que nos dice, oye, mi candidato ideal para este puesto hace esto. Entonces, ¿qué pasa si también el modelo se vuelve predictivo? ¿En qué sentido? A mí me gustaría tener un candidato como Jaime. Jaime es el que hace bien estas cosas dentro de la empresa y ese es su... ¿Cómo yo puedo entonces modelar un poco sobre okay, cuál es la trayectoria de Jaime y cómo es su personalidad y ver si puedo encontrar otros como él con este modelo evaluativo que normalmente es más lento? No es tan fácil nada más llevarlo a Dubái y duplicarlo. No, aunque ese proceso también puede ser efectivo, ¿no? Le hacemos un par de clones en Dubái. Pero digamos que hay dos temas ahí. Uno, la eliminación de los sesgos y dos, la predicción en base a la evaluación de que si tú tienes un candidato que tiene buenas evaluaciones, de que ha sido evaluado bien por sus compañeros, por sus supervisores, y entonces modelar un poco cómo esta persona se parece, a qué se parece, y si estoy evaluando uno nuevo, cómo conecta Has con ese utilizado perfil. una evaluación 360 para poder sacar el perfil Sí, pero más allá de la evaluación 360 normal, que o sea, la evaluación 360 es como que tú entrevistas a todos, lo que la inteligencia artificial predictiva te permite hacer es capturar en un modelo ese perfil para que luego tú puedas comparar ese perfil de la evaluación 360 más la información del currículum, más la información de sus habilidades, comparar contra otros. Y a lo mejor en la misma empresa tienes otros candidatos que pudiesen tener esa trayectoria. Entonces, poder identificar esos candidatos que son un fit. Entonces, hablando de esta inteligencia artificial, ¿cómo puede ayudar a identificar estas habilidades blandas, Jaime? Yo creo que hay diferentes mecanismos. Hoy en día entendamos que inteligencia artificial implica poder procesar muchos datos a la vez. Y eso creo que es una gran ventaja más que manual. Usualmente uno procesa hojas de vida manualmente. Eso es, de salida hay una gran ganancia. Pero hay temas importantes. Habrán escuchado muchos de inteligencia artificial generativa que ha permitido democratizar el acceso a estas tecnologías. ChatGPT es como lo más icónico, pero existen otras como Gemini de Google, etcétera, ¿no? Esta capacidad de poder conversar con una máquina, de poder realmente interactuar y en esa interacción la máquina, el motor de inteligencia artificial permite que pudieras tener la capacidad de que esa máquina te mida el tono de voz, los altos, los bajos, y si tomas esta inteligencia artificial y permites ver a la persona, entonces sus rasgos, sus expresiones faciales, su forma de sentarse, etcétera, permitiría tomar información y predecir un modelo si la persona tiene, por ejemplo, algún tema psicológico, si la persona tiene algún tema relacionado a temas de comunicación que no es tan efectiva como debería ser. Entonces, yo creo que esa capacidad ahora de poder conversar con algo que no necesariamente es humano, pero que te puede medir, creo que le da una potencialidad enorme a los departamentos de gestión de talento y de recursos humanos. Entonces tienen estos modelos predictivos en donde pueden utilizar datos históricos para predecir la presencia de estas habilidades blandas en el comportamiento y tener mejores resultados. Mira, Jaime lo indicaba correctamente, es cómo tú puedes sumar una serie de patrones para entonces crear un modelo contra el que tú pudieses comparar cierta información. Y lo otro que también es fascinante es, yo creo que la capacidad humana no es estática. Esa es una de las cosas que también tenemos los humanos, es poder aprender. Entonces, la otra cosa que es súper interesante es, ¿qué tal si tú tienes una persona con potencial? ¿Qué tanto esta persona puede aprender y cómo lo hace? Ese es como que el siguiente nivel. Entonces, a mí me parece que los modelos de aprendizaje pueden alimentarse un poco de estos modelos del perfil de la persona para entender mejor qué habilidades pudiesen enseñársele a un candidato para completar un déficit que a lo mejor tiene para llegar a un puesto. Entonces, ayudaría mucho más también a hacer como planes de carrera en donde tú puedes identificar, mira, a mí en el motor indica que me hace falta, no sé, organización, por ejemplo, como una de las habilidades claves. Entonces, tú pudieses comenzar a darle
temáticas de organización al candidato para ver si eleva su nivel en esa área y entonces ya le haces un mejor fit para un siguiente puesto. Entonces no es un tema ni siquiera estático de que ya yo estoy aquí y estoy encasillado en eso, sino que hoy estoy aquí y si quiero llegar al punto B que me hace falta, entonces la otra cosa, el modelo pudiese ayudar también a hacer como una hoja de ruta de plan de carrera para ir de punto A punto B y entendiendo también qué me hace falta. Así que eso me parece pero sumamente fascinante, ¿verdad? Entonces me hablaron de modelos predictivos, me hablaron de aprendizajes automáticos, tenemos evaluaciones de desempeños automatizadas. ¿Y qué queda sobre los análisis de lenguaje natural? Mira, lo interesante de lo que ha avanzado el análisis del lenguaje natural como los modelos de Gemini y ChatGPT, que son inteligencias artificiales que trabajan sobre un modelo matemático del lenguaje, o sea, donde tú puedes conversar con la máquina, ya sea escrito o hablado, y generar algo. Lo divertido de esos modelos es que antes toda la interacción por chatbots y por lo menos la interacción todavía bastante corriente es una interacción bastante unidimensional, o sea, como que tú escribes algo, contestas o aprietas 1, 2, 3. Eso ha sido nuestra experiencia hasta ahora. Pero en la medida que la inteligencia artificial generativa de lenguaje natural avance, lo que significa es que tú vas a poder hablar con la máquina cualquier cosa y, por ejemplo, en el caso de recursos humanos, puede ser una entrevista, puede ser una prueba psicométrica, pero hablada, a diferencia de algo unidimensional que era 1, 2, 3, o aprieta 1, aprieta 2, o aprieta 3, o en la prueba psicométrica que te dice que escoge de 1 a 5 esta situación. 1 me gusta vender, o 5 sí me gusta vender, pero es un tema matemático muy encasillado en cosas que yo llamaría como unidimensionales, y el lenguaje natural lo que te permite entonces es tener una conversación como la que estamos teniendo y de esa conversación extraer un resultado. Yo creo que ese es el potencial realmente hacia donde va el tema generativo del lenguaje natural. Entonces sería como el análisis de estas respuestas y la habilidad de comunicación para buscar esta empatía que encuentran con estos modelos. Yo creo que no solo eso, sino creo que se van a ir descubriendo lo que le llamamos casos de uso, es decir, las aplicaciones. Por ejemplo, uno como gestor de talento quisiera entender cómo está el sentimiento, la percepción de algo que llamamos cultura organizacional, que es esa goma que pega a la organización, pero que no está escrita en ningún lado. Pero a veces eso está arriba, a veces está abajo. Los colaboradores no tienen la misma percepción de la empresa si eres un buen empleador o no. Creo que poder interactuar en un lenguaje natural con una máquina que te permita entrevistar a los colaboradores sin necesariamente tener a otro humano enfrente, creo que va a dar escenarios o aplicaciones o casos de uso interesantes porque el gestor de recursos humanos va a poderlo aplicar y decir, oye, ¿sabes qué? Yo necesito para que esta empresa sea más competitiva no solo las capacidades técnicas, sino necesito que haya un clima organizacional adecuado. Ahora que hablas de clima organizacional y de esto si es un buen empleador o no, tenemos ahora unos beneficios que traen lo que es la gamificación, que nos la utilizan para estas evaluaciones de competencias blandas. ¿Qué piensas sobre esto? Mira, hay un tema súper interesante de lo que decía Jaime y quiero abordarlo. La cultura organizacional, esa goma de la organización, que es como que yo diría que el conjunto de las habilidades blandas de todas las personas de una organización puestos juntos cuando los pegas. Y esto genera como que la cultura organizacional de la empresa. A mí me parece que una empresa que tiene una cultura organizacional estrella seguramente va a tener más éxito que una que tenga una cultura organizacional pobre. Para mí, la cultura organizacional se come la estrategia y se come las operaciones de almuerzo. Sí. Entonces, lo otro es, sí, yo creo que es importante medir ese sentimiento y quizás utilizando algunas herramientas tecnológicas, es mucho más fácil que la persona te diga alguna información de lo que se siente de la cultura. Si te lo dice a ti, entonces tú te lo vas a preocupar. Es que, bueno, si se lo digo a la persona de recursos humanos, entonces no se me va a ir en mi contra. Entonces quizás crea un ambiente más neutral para poder captar el sentimiento de la organización y poder identificar qué tan lejano está la cultura, que es la totalidad de esas habilidades blandas puestas juntas, qué tan lejano está de lo que tú quieres como el leadership de la organización, qué tan lejos está. Pero sin duda, esta es una aplicación fascinante, a poder acercar la cultura organizacional a dónde estás y entender el sentimiento. Eso es súper interesante, me parece.
Hablando de eso, le comentaba sobre la gamificación. ¿Cómo podemos utilizar esta gamificación entonces para qué beneficio nos trae esta gamificación para evaluar estas habilidades? Yo no sé si en el tema de evaluación, a mí me parece que quizás la gamificación en estos tópicos puede estar mucho más orientada a la posibilidad de que las personas hagan ciertas cosas o ciertos comportamientos sean premiados para que ese comportamiento genere algún tipo de resultado organizacional blando. Entonces, por ejemplo, pueden ser comportamientos de servicio al cliente. El otro día estaba viendo, por ejemplo, unas inteligencias artificiales que veían a las personas de retail, los colaboradores de retail, en su interacción con los clientes. Entonces, cuánto tiempo demoraban en atenderlos, desde que la persona llegaba y cómo era la expresión de la persona cuando estaban ahí. Entonces, este sentimiento puede premiar ciertos comportamientos que luego forjen algún tipo de cultura organizacional. Entonces, la gamificación es un concepto o un modelo que ayuda a premiar ciertas cosas para generar algún tipo de comportamiento replicable. Entonces, es súper interesante la gamificación y que se pueda medir de manera sistemática y premiar ciertas actividades o ciertos tipos de comportamientos o aprendizajes que creen esa cultura. Entonces, puede tener un mayor compromiso y motivación a los colaboradores. Yo diría que sí, pero más allá que eso es si, además del compromiso y la motivación, hay un tema importante que cuando tú juegas, tú estás en un ambiente mucho más relajado. Por ejemplo, en una entrevista o en una medición psicométrica, etcétera, tienes cierta tensión del proceso en sí, pero al estar participando en un juego, tú estás más relajado y eres más transparente a los objetivos de la entrevista o del ejercicio que se quiere hacer. Por otro lado, cuando tú juegas, tú puedes mostrar capacidades de liderazgo, puedes mostrar capacidades de empatía, de pensamiento crítico, etcétera, dependiendo del juego. Yo creo que gamificación es una herramienta con tremendo potencial para tener una visión o una vista mucho más diáfana del ser humano. Entonces, estas evaluaciones tradicionales pueden ser más estresantes y al ofrecer esta gamificación le da un toque más relajado, más divertido. Correcto. Interesante, interesante. Entonces, ¿esto ustedes creen que puede mejorar entonces la retención tanto de la información como de los colaboradores? Yo creo que definitivamente si tú tienes herramientas que crean un ambiente laboral más cohesivo y también premias ciertos comportamientos que generalmente lo que tú quieres hacer es retener cierto tipo de perfiles también. O sea, tú pudieses como mapear los perfiles que son más cercanos a la cultura y a los valores de la organización. Entonces, si tú puedes mapear quiénes son estos colaboradores para que crees modelos de gamificación que ayuden a retener eso. Yo sí creo que de verdad hay gran potencial en cosas que puedes hacer con tecnología para reforzar o mejorar el ambiente y el entorno. Y entonces estas personas se van a sentir más felices de estar ahí, producto de que tiene un ambiente similar al que a ellos les gusta estar. Entonces creo que sí, sin duda. Y es el tipo de iceberg de las cosas que se pueden hacer con inteligencia artificial y otras herramientas emergentes en esa categoría. Entonces nos da un feedback en tiempo real. Eso es súper interesante, entonces, todas estas herramientas que podemos utilizar. Bueno, hemos terminado nuestro primer episodio de HR Trends. Les agradezco haberme acompañado este día. Muchas gracias, Jaime, por tu participación. Roberto, igualmente. Así es que seguimos en el siguiente episodio próximamente. Hasta luego y gracias.